5 palabras de origen maya que los yucatecos utilizamos día con día en nuestra vida diaria. Vamos a iniciar esta lista con la palabra loch, 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 que significa abrazar, pero no es cualquier tipo de abrazo. Este abrazo consiste en abrazar a una persona por el cuello, pasando el brazo debajo de la nuca. Y normalmente se efectúa cuando uno está acostado con, pues en este caso, con la otra persona. Por eso dicen a veces, hazme loch. La segunda palabra es tuch, 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 que hace referencia al ombligo del ser humano, pero sabemos que el ombligo está en la parte media del cuerpo y por eso a veces lo utilizan para decir el tuch de la semana, es decir, que estamos a la mitad de la semana. Tuch, tuch, en realidad significa ombligo. La tercera palabra de la lista considero que es mal empleada por los yucatecos, es xupi, 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 que significa se gastó o se agotó. Sin embargo, veo que los yucatecos lo utilizan cuando algún evento termina y dicen xupi, se gastó, pero no, en este caso para decir se terminó sería tzoki, tzoki. Xupi es se gastó y tzoki es se terminó, para que lo empleen de mejor manera en las próximas ocasiones. La cuarta palabra del día es mulish, 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 que significa rizado o que una persona tiene el cabello de esa manera. Pero a muchos yucatecos nos han dicho mulish, aunque no tengamos el cabello de esa manera, ¿no? Vas a los tacos o vas a comprar y te dicen, ¿qué vas a llevar, mulish? ¿Qué pasó, mulish? Es una palabra que se usa diariamente por los yucatecos. Y terminamos con broche de oro, que en este caso es un insulto. La palabra pelaná, que significa el aparato reproductor de tu mamá. Upel ana. A pesar de que esta palabra es un insulto, muchas personas lo utilizan en su vida diaria a manera de muchas cosas. Realmente le dicen pelaná a un amigo, le dicen a lo mejor a otra persona, o cuando le sucede algo, se tropiezan y dicen pelaná. Entonces esta palabra realmente significa un insulto, pero los yucatecos le han dado otro sentido en su vida diaria. Le pueden utilizar para hablar a una persona, para hablar a un amigo, cuando le sucede algo, cuando le sale algo mal, siempre dicen esa palabra pelaná. Pero ustedes hoy en día ya saben realmente cuál es su significado. Malo, caranta, va. Bueno, cuídate.